Sí, la verdad que tengo que decirlo porque me siento muy emocionado de estar aquí hoy con vosotros, ¿verdad? Hace unas semanas, como sabe vuestro pastor, Paco, estuve compartiendo en la iglesia de Jerez, también con unos hermanos muy, muy queridos, también por vosotros, que es un hermano Antonio, ¿verdad? Antonio y con Isaías, que lo tuve de alumno en la Facultad de Teología, ¿verdad? Y bueno, me siento emocionado porque estoy en el puerto, porque aquí con Manolo Moreno, ¿verdad? Cuando su hijo era pequeño, uno de los primeros convertidos, pudimos comenzar la primera iglesia evangélica en el puerto de Santa María. Eso es un dato histórico que mucha gente no sabe, ¿verdad? Y muchos de esos hermanos que se convirtieron, pues ahora están pastoreando distintas iglesias. Fue un tiempo fructífero, fue un tiempo de avivamiento. Yo era joven, pero ya era hijo de pastor, ya había hecho seminario, ya había copastoreado en Barcelona, y en el año 74-75 Dios me trajo por esta tierra y abrimos la primera iglesia evangélica aquí en el puerto de Santa María, y al hermano Manolo Moreno y a su esposa, pues los quiero un montón, ¿verdad? Se han consolidado, han ejercido un buen ministerio, y lo que más me gusta es que estoy en el puerto, que tiene algo especial el puerto, que la familia pastoral, sus hijos y sus nietos, muchos de ellos están en el Señor, están en el Señor. Esto es un privilegio muy grande, hermanos, porque hay un texto que dice: ¿de qué vale ganar el mundo y que pierda un alma? Y yo digo, ¿de qué vale tener una iglesia súper numerosa si mi familia no está en las cosas del Señor? Qué importante es que los pastores entendamos que nuestra familia tiene que estar en las cosas del Señor. Yo doy gracias a Dios por mis hijos, que también están en las cosas del Señor. Concretamente el que está hoy aquí con nosotros, me ha traído en su coche porque a mí fallaba una cosita, pues es profesor de la facultad y también comparte en la iglesia como maestro, ¿verdad? Y como predicador. Y eso es lo que te da gozo, que tu familia esté en las cosas del Señor. A mí me daría mucha tristeza tener una iglesia grande, que la he tenido, sobre todo en Barcelona, pero que mi familia no estuviera en el Señor. Así que nada, un gozo grande. El puerto tiene algo especial. El hermano humilde detrás de ahí, tu hijo ahí escondido, no sé si que se le ve, pero tocando la guitarra como no se toca en el resto de la iglesia. Todos con púa, de otra manera. Aquí se toca la guitarra con arte. Con arte, de una manera diferente, ¿verdad? Que da vida. Bueno, no quiero alargar esto. Bueno, hasta la hora del refrigerio me puedo alargar, ¿verdad? Bueno, lo que Dios quiera. Vamos a tener una lectura que a priori no lo veréis, pero tiene bastante relación con lo que en el día de hoy celebramos, y haremos una conexión y lo veréis. Abrimos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, Mateo 12 y versículo 22. Mateo 12, 22. Los que lo tengan digan amén. Amén. Y los más retrasados digan aleluya. Amén. Aleluya. Bueno, pues vamos a ir buscando Mateo capítulo 12. Amén. Bien, leemos unos versículos que dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel Mesías, hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y yo quiero que os quedéis con esta última parte. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Padre, yo te bendigo en esta hora y te doy gracias por esta lectura que acabamos de hacer. Señor, pedimos que sea tu palabra la que hable directamente a nuestros corazones, a fin de que se afiance en nuestras vidas, que nos ayude a crecer, a madurar y a estar firmes y estables en tus caminos, y que nada ni nadie nos pueda mover ni desplazar, sino siempre contigo, Señor. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Podéis tomar asiento, queridos hermanos. Y yo lo he anticipado antes el pastor Paco, ¿verdad?, de lo que hoy en general la Iglesia está celebrando, y que esta lectura os daréis cuenta que algo tiene que ver. Hoy, un domingo de Ramos, la Iglesia está celebrando, o por lo menos recuerda, y así lo relatan los cuatro evangelios, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Los cuatro evangelios mencionan a Jesús montado en un pollino, ¿verdad?, una cría de un asno o de una asna, entrando en Jerusalén y tal vez cumpliendo lo que es la profecía de Zacarías, cuando el propio Zacarías anticipaba: alégrate, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque he aquí tu rey vendrá a ti, junto y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de una asna. Y mientras él entraba por la ciudad de Jerusalén, sabemos que había gente delante, como bien he dicho, con palmas, ¿verdad?, que las echaban delante de él, y decían una frase que decía: ¡Hosana! ¡Oh, salva, salva, por favor! ¡Hosana, sálvanos al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Parece que hubo un pequeño reconocimiento a Jesús como el Mesías en este día. Había gente que en este momento preciso, en esa entrada triunfal sobre este animal humilde que Jesús entraba en Jerusalén, que proclamaba la salvación. Pero cuando leemos detenidamente el texto, nos damos cuenta que Jerusalén era una ciudad endurecida. Que Jerusalén, como relatan los evangelios y el propio Jesús, no pudo hacer más milagros a causa de la dureza del corazón de ellos. Es más, Jesús les dice: tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Jerusalén, no nos dejemos engañar por esta frase: sálvanos, sálvanos, bendito al que viene en el nombre del Señor. Sí, fue una entrada triunfal, tuvo un reconocimiento, se cumplieron unas profecías de Zacarías, pero si seguimos la historia, días después de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, si él entra en domingo, haciendo una cronología, entra en domingo, el viernes está siendo crucificado en la cruz, en la misma Jerusalén. Está muriendo en la cruz. Y se oían los gritos: crucifícale, crucifícale. Muchos de aquellos que tal vez decían Hosana y bendito el que viene en el nombre del Señor, tal vez algunos de esos estaban entre la multitud que prefirieron soltar a Barrabás y gritar a Jesús: crucifícale. Hermanos, los judíos crucificaron a Jesús porque el Mesías que ellos esperaban no cuadraba con la figura que mostraba Jesucristo. Ellos esperaban un líder político y esperaban un guerrero que hiciese que se sometieran todos los romanos a él, que todos los enemigos de Israel fueran aplastados, y que realmente este reino prometido en el Antiguo Testamento se cumpliera y se estableciese en este momento. Esto no es lo que ocurrió. Los judíos en su primera venida no supieron ver, no supieron entender, no supieron discernir realmente que Jesucristo en su primera venida no vino a tomar posesión ni dominio sobre un reino terrenal, sino sobre un gobierno espiritual. En su primera venida no vino a tomar posesión de este mundo literalmente, sino vino a establecer su reino espiritual en la tierra. Y esto es lo que yo quiero que veamos hoy. Es lo que quiero que veamos en el pasaje que hemos leído. Porque en el pasaje que hemos leído vemos que Jesús sana a un endemoniado y dice el texto después de la sanidad: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, si yo hago esto, si yo demuestro que tengo potestad y autoridad sobre Satanás, lo que esto significa es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Que hay alguien que es más fuerte que el diablo. Que hay alguien que es más fuerte que el enemigo. Y si yo soy capaz de desatar al diablo, ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y hermanos, el reino de Dios, o reino de los cielos, que así se llama indistintamente, es una de las enseñanzas más prominentes de todo el Nuevo Testamento. Más importante. Solamente los evangelios sinópticos lo mencionan alrededor de 100 veces, y el evangelio de San Mateo lo menciona 49 veces. Es importante en el Nuevo Testamento. El Antiguo, obviamente, no lo descuida, sino más bien lo potencia, ya que en el Antiguo Testamento también anticipa un reino
ese reino que los judíos todavía están esperando, en donde creen que el Señor reinará con poder y con gloria, y que el propio profeta Malaquías escribe, porque yo soy gran rey. Los judíos están esperando un gobierno terrenal en la tierra. Y por eso yo pregunto, ¿quiere decir esto que el reino de Dios, si los judíos esperan un reino futuro donde Cristo gobernará literalmente la tierra, significa de alguna manera que aún ese reino lo estamos esperando, que aún no está entre nosotros? No, no es así. Incluso aquellos que queremos, y creo que somos la mayoría, que en el futuro habrá un reino gobernado por Cristo por un tiempo determinado, de 1000 años o los que procedan, un tiempo donde Cristo vendrá en su segunda venida y establecerá un reino físico, un reino histórico. Aún así sabemos que el reino de Dios, su reino, ya se ha inaugurado en su primera venida. Gloria a Dios. Que eso es lo más importante, que su reino ya se ha inaugurado, que ha comenzado en su primera venida cuando venció a Satanás en el desierto y posteriormente en la cruz. Hermano, Jesucristo dijo a sus discípulos, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, y mandó a sus discípulos a predicar anunciando el evangelio del reino. Ahora bien, antes de entrar un poco más en esto, quiero que entendamos muy bien el concepto del reino. Porque cuando hablamos del reino de Dios es un concepto más amplio que la propia salvación. El concepto del reino de Dios es algo más inmenso que la propia Iglesia, excede los límites de la propia Iglesia, porque el reino de Dios es la esfera en la que Dios muestra su poder, su gloria, su autoridad y su dominio sobre Satanás. El reino de Dios en el presente no lo podemos cuadrar dentro de un tema político, social o religioso. El gobierno de Dios es un gobierno espiritual. Es un gobierno donde Cristo reina en los corazones de aquellos que quieren salir con las palmas en las manos, quieren ver a Cristo entrando en sus vidas y entrando en sus corazones y clamando y recibiéndolo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cristo ha establecido su reino. Solo falta que tú quieras entrar o quieras permanecer. Hermano, Jesucristo en su primera venida venció al príncipe de las tinieblas, hirió a Satanás en la cabeza, saqueó el imperio de las tinieblas, venció a la muerte y dio potestad a sus discípulos sobre los mismos demonios. Pero será en su segunda venida cuando someterá completamente a todos sus enemigos debajo de sus pies, porque Cristo volverá. Y entonces todos los rebeldes, todos sus enemigos, serán completamente sometidos al poder, al dominio y a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Pero no nos olvidemos que Cristo ya ha venido, que su reino ya se ha inaugurado, que su reino ya está entre nosotros, y yo te quiero presentar 3 aspectos de este reino. La entrada al reino de Dios, la victoria en el reino de Dios y la permanencia en el reino de Dios. Yo te pregunto, a los que estáis en la iglesia, aquí y ahora, ¿pertenecéis al reino de Dios? Amén. Yo espero que sí. Pero déjame que te diga primero lo que significa y cómo se puede entrar en el reino de Dios, que hay ciertas equivocaciones. En el reino de Dios no se entra por la puerta de esta iglesia. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Amén. Me alegro. Aun sin explicarlo, ya estáis de acuerdo conmigo. Por la confianza que me tenéis, ya estáis de acuerdo conmigo. Tampoco se entra por medio de mi iglesia, ni por medio de la iglesia de nadie. La otra ocasión llamaron a nuestra iglesia, a nuestro teléfono de la iglesia, y le dicen al otro pastor, mira, pastor, esta es una iglesia que yo quiero ir, porque yo quiero ir a una iglesia donde la salvación no se pierda. Algunos quieren ir a iglesias donde la salvación no se pierda. Digo, mira, yo estoy en mi iglesia y yo lo que puedo decirte es que yo la salvación no la voy a perder, porque yo estoy en Cristo Jesús. Es otro tema. Pero la iglesia no salva a nadie. La iglesia no impide que alguien sea o no sea salvado. Quien salva es Jesucristo. Amén. Jesús, el Hijo de Dios. Por eso en el reino de Dios no se entra por la puerta de la iglesia ni por el bautismo. Los católicos creen que para ser salvos hay que bautizarlos, ¿no? Hay que quitarles el pecado original. No se entra por un discipulado. Es más bien, la Biblia incluso señala que en los últimos días dentro de la propia iglesia va a proliferar la apostasía.
de mucha gente que va a estar sentada en los bancos, cantando muy alegremente, pero realmente su corazón cada día va a estar más rebelde a las cosas de Dios. Físicamente, externamente puede aparentar un buen creyente, pero a lo mejor dentro de su corazón ya ha apostatado de las cosas del Señor. Y sabemos que la apostasía, y de esto no voy a abundar ni mucho menos, en los últimos días se va a dar en la Iglesia en el siglo XXI y va a ser importante. Por eso, lo que es entrar en el reino de Dios no se entra por la puerta de la Iglesia. Es más, déjame decirte que hay cristianos que están en la Iglesia. No en esta, en todas. Hay muchos cristianos en la Iglesia, pero algunos, déjame decirte unos pocos, tal vez para no hacer un grupo grande, no sabemos, pero algunos no están en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque puede que nunca hayan entrado. Yo sí que hay alguna persona particular que la estoy evangelizando en la Iglesia, que hace tiempo que viene en la Iglesia, pero no ha dado el paso definitivo para aceptar a Cristo. No se ha comprometido, y hablo de mi Iglesia. ¿Verdad que me estáis comprendiendo? Por consiguiente, hay cristianos nominales, se llaman cristianos porque van a la Iglesia y porque creen en el Evangelio, pero tal vez nunca han dado el paso definitivo. Por eso yo digo que hay cristianos que están en la Iglesia, pero no en el reino de Dios. Puede ser que nunca hayan entrado, o bien que en un momento dado, en un tiempo, hayan entrado y luego hayan decidido pasarse al reino de las tinieblas, que hayan desertado, porque sabemos que hay cristianos, incluso sabemos que hay cristianos, y los pentecostales lo sabemos, que hay cristianos que han dicho que se afuera algún demonio. ¿Lo habéis escuchado eso alguna vez? ¿Que ha habido que se afuera algún demonio de algún creyente? Y eso a mí me da una pregunta, y espero que el pastor esté de acuerdo conmigo. ¿Significa esto que un cristiano puede estar poseído? Yo les voy a decir una cosa. Yo no creo que un cristiano pueda estar poseído. Sí que creo que un asistente a la Iglesia pueda estar poseído. Pero no un creyente que permanece, un ciudadano del reino de Dios. Un ciudadano del reino de Dios, no, porque el mismo texto que hemos leído dice que un reino contra sí mismo no se puede dividir. Muchas veces hay pastores que confunden a aquellos que están en el reino de Dios, que realmente son las personas salvas, limpias, lavadas por la sangre de Cristo, que siguen a Jesús, aquellos que asisten a la Iglesia, pero realmente nunca han dado su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, según el texto, si un ciudadano del reino estuviera endemoniado, estaría dividido el reino, y este reino no prevalecería. Entonces tú me dirás, ¿tú quieres entrar al reino de Dios? Jesucristo vino aquí, y con Jesucristo se inauguró, con Jesucristo esperó. No hay que esperar 2000 años a que Él venga por segunda vez, aunque yo creo que estos 2000 años pueden ser 7 u 8, pero no hay que esperar. El reino de Dios, lo más importante, el reino espiritual, ya ha comenzado hace 2000 años. Y tú tienes la ventaja, y tú tienes la suerte y la bendición de decir, yo quiero pertenecer al reino de Dios. Entiende entonces que en el reino de Dios solamente se entra por un medio, es por el medio del nuevo nacimiento. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Amén. Jesús le dijo a Nicodemo, un pasaje muy conocido, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne es carne y solamente está habilitado para vivir en un mundo físico. Pero si tú quieres vivir en un mundo espiritual, en el mundo de Dios, tú tienes que nacer espiritualmente, no hay otra manera. Y más adelante, en el mismo contexto, no solamente dice que no puede entrar, sino también dice, y el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una persona que no nace de nuevo, que no es regenerada por la obra del Espíritu Santo, que no cambia su vida, que no nace de nuevo, que no es hecho una nueva criatura, ni lo percibe, ni lo ve, ni pertenece. Por eso un asistente no es suficiente que alguien asista a la Iglesia. Es necesario nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero para eso hay que ser valiente y esforzado, hermanos. Hay muchos que no dan este paso. Conozco creyentes que quieren, pero no dan este paso porque hay que ser esforzados. Fijaros lo que dice Mateo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Está siendo violentado, atacado, agredido el reino de los cielos.
y solamente los valientes lo arrebatan. Muchos quieren pertenecer al reino de Dios, pero para entrar al reino de Dios hay que ser osado, hay que ser valiente. Los timoratos no pueden entrar. La NBI lo traduce de la siguiente manera: avanzando contra viento y marea, los que se esfuerzan logran aferrarse a él. El reino de los cielos está siendo atacado. Solo los valientes son capaces de entrar. Yo el reino de los cielos en este caso lo compararía, recordaréis este ejemplo, a la barca que estaba en la mar con los discípulos y Jesús durmiendo. Una barca que estaba zozobrando en el mar, en medio de la tormenta, en medio de las horas, mientras que Jesús dormía. Y tú imagínate que desde la orilla, tú en la playa, la barca zozobrando allí, los discípulos achicando el agua, la tormenta, la que se le venía encima, Jesús durmiendo, y ahora que te digan los discípulos, ven acá, súbete a la barca. ¿Quién se subiría a la barca en esas condiciones? ¿Quién se subiría? Solamente una persona que tuviera fe. Solamente una persona que tuviera fe. Porque en estas peores condiciones fue cuando Jesucristo se levantó en la barca, dijo, viento calla, mar enmudece, y se hizo bonanza. ¿Amén? Amén. Hermanos, déjame que te diga que Jesucristo con su muerte venció a Satanás, inauguró el reino de Dios, puso su bandera y Él está reuniendo un pueblo para sí. Dios está levantando su pueblo, que es el reino de Dios, pero el reino de Dios más que nunca en el tiempo, en la sociedad que estamos viviendo, está siendo zarandeada por el enemigo, por el Dios de este mundo, pero al final solo va a permanecer un reino, al final solo va a quedar de pie uno de los dos reinos, y tú tienes que ser valor, porque el reino de los cielos sufre violencia, y hay que ser valiente, osado, para entrar por la puerta del reino de Dios. Y tú miras, yo quiero entrar. Y si tú ya has entrado, y espero que sí, es bueno que recuerdes cómo entraste para que no salgas. Para entrar en el reino de Dios hay que aceptar las reglas del reino. Hay gente que quiere jugar con una doble baraja. Yo quiero estar en el reino con unas reglas y quiero estar en el mundo con otras reglas. Pero esto no funciona así, queridos hermanos. Para entrar en el reino de Dios hay que aceptar las reglas del reino. Puede que haya creyentes que tengan un pie en la iglesia y otro en el mundo. Eso siempre se ha dicho en algún momento. Mire, ¿cómo va fulanito? Uno está menganito. Bueno, ahí va. Un pie en la iglesia y el otro fuera. ¿Qué significa esto? Pues te voy a dar una buena o una mala noticia, yo no lo sé. Pero es que en el reino de Dios tú no puedes tener un pie dentro y un pie fuera. Tú en el reino de Dios tienes o los dos pies dentro o tienes los dos pies fuera. Por eso lo importante, hermanos, es que tú aceptes las reglas del reino. Si tú quieres entrar, tienes que aceptar las reglas del reino, como pasa en cualquier estado democrático. El que quiera ser ciudadano de cualquier estado democrático tiene que aceptar las reglas, tiene que aceptar la Constitución, tiene que aceptar lo que propone el Estado. Si tú quieres entrar en el reino de Dios, tienes que aceptar estas reglas. ¿Y cuáles son? Son muy sencillas. ¿Qué dice el Evangelio? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¡Amén! 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 ¿Cómo podemos entrar? Hemos dicho nuevo nacimiento. Ahora te digo, acepta las reglas. ¿Qué reglas son? Arrepiéntete y cree en el Evangelio, hermanos. Marcos resume la entrada del reino en estas dos condiciones. Qué importante es el arrepentimiento, que viene de esta palabra griega conocida, metanoia, que literalmente implica un cambio en la mente, implica dar un giro total, dar la vuelta, implica cambiar la dirección, dejar el mundo atrás. Las cosas malas pasaron, como dice Pablo, y me extiendo hacia lo nuevo. Un cristiano que entra en el reino sabe que tiene que dejar atrás muchas cosas, las que Pablo denomina las cosas viejas. Y hermanos, déjame que te diga hoy que al día de hoy hace falta mucho valor. Hoy día hace falta mucho valor para arrepentirse de ciertos actos morales que la Biblia declara y denuncia que atentan en contra de Dios, porque la Biblia recoge que son pecado y que el pecado nos separa de la gloria y de la presencia de Dios, pero que la sociedad en la que vivimos lo etiqueta
como algo bueno, como algo permisible, como algo válido. Y entonces el que tiene que entrar en el reino de Dios tiene que decidir, yo a qué reglas sigo la ética, sigo la moral cristiana, o sigo, sin embargo, la corriente de este mundo que es contraria a la palabra del Señor. ¿Amén? ¿Amén? ¿Verdad que me seguís? Amén. Hay que ser valiente, hay que arrepentirse, pero arrepentimiento significa dejar todo esto que de alguna manera la sociedad está implantando en mi vida, en los colegios, en los sitios, pero de alguna forma está atentando contra los principios básicos de la palabra del Señor, porque la paga del pecado es la muerte. Y hermanos, la obra del Espíritu Santo es muy importante, porque es el que convence al mundo de pecado. Muchos creen que son salvos. Pueden estar convencidos de que son salvos, llevan mucho tiempo en la iglesia, pero si nunca se han arrepentido de sus pecados y los han abandonado, si siguen la corriente de este mundo, y no siguen la norma de Dios, no pueden ser salvos. ¿Verdad que me estáis entendiendo? El que no está conmigo está en contra de mí, dijo Jesucristo. Si yo quiero entrar en el reino de Dios, tengo que seguir las reglas del reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios, tengo que arrepentirme de mis pecados, incluso de cosas que la sociedad la ve de una manera permisiva, pero el Señor dice que son malas, que atentan directamente contra la salvación. Y hay otra cosa que nos dice, y es que hay que creer en el Evangelio. Y esto es muy importante. Yo enfatizaría mucho este punto, pero no lo voy a hacer por causa del tiempo. Pero hay que creer, dice, en el Evangelio de Jesucristo. Me arrepiento y creo en el Evangelio de Jesucristo significa seguir aceptando las reglas de juego, las reglas del reino, las normas que rigen en el reino de Dios. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no reconoce a nuestro Señor Jesucristo como el Señor y como el Salvador. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no se somete a su señorío, a sus normas, a su ética y a su moral. Nadie puede pertenecer a un país determinado si no acepta su autoridad y su constitución. Y si nosotros entramos en el reino de Dios, tenemos que entender que en el reino de Dios hay un rey, que es el rey de reyes. Amén. Que hay un Señor, que es el Señor de señores, que un día juzgará nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros actos, que nosotros dependemos de Él más que de nadie, que estamos aquí para someternos plenamente a su dictamen, a lo que Él tenga para cada uno de nosotros. Y mientras seguimos al Señor y lo obedecemos, esto colisiona abiertamente con el reino de las tinieblas, donde el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio. Hermanos, Satanás es el príncipe de este mundo. Satanás, hermanos, en el tiempo en que estamos aquí y ahora, es muy importante que entendamos y discernamos que Satanás está formando su propio reino y lo tiene. Y además lo anticipó Jesucristo en el Nuevo Testamento. Satanás tiene su propio reino. Es denominado en el Nuevo Testamento como el Dios de este mundo, como el líder de este reino maléfico. Y está formando, no solamente formando su reino, sino predicando su propio evangelio. Satanás tiene sus predicadores, sus mensajeros, sus enviados. Y está predicando su propio evangelio por medio del adoctrinamiento y de las fuerzas demoníacas que actúan en este mundo, cegando el entendimiento de las personas. No me extraña que haya cristianos medio confundidos, que realmente estén confundidos, porque está el evangelio de Jesucristo para los que quieren entrar en el reino de Dios, y está el evangelio de Satanás que nos lleva a las tinieblas de este mundo, y algunos están como un poco perdidos. Hermanos, es importante que entendamos que si queremos entrar en el reino de Dios, solamente se entra por medio del Evangelio de Jesucristo, que en Apocalipsis es llamado el Evangelio eterno. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas. La palabra de Dios que nunca pasará. ¿Amén? Amén. La palabra de Dios que nunca pasará. Una de las señales de los últimos días. Anticipó Jesucristo a sus discípulos que una de las señales de los últimos días era el creciente engaño. ¿Y cómo está aumentando el engaño? La población entera está engañada. Son como autómatas, se lo tragan todo. Estamos siendo engañados en todos los aspectos, en todos los sentidos.
haciendo nosotros, nos guían de una manera que solamente ellos lo saben. Jesucristo dijo que en los últimos días se sabrá por el creciente engaño, y nos quieren engañar para disuadirnos de las cosas del Señor. Y eso pasa desde el principio, cuando la serpiente le quiso decir a Eva que eso no era tan malo. Quiso hacerle ver que lo malo era bueno, ¿vale? Y esto es lo que pasa en los últimos días, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Por tanto, hermanos, para entrar en el reino de los cielos hay que creer en el Evangelio de Jesucristo. Hay que conocerlo, leerlo, entenderlo, porque dice la palabra: mas si aún nosotros, a un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente, sea anatema. Hermanos, tengo celo para la palabra de Dios. Una palabra que nos dice que no hay que añadir ni quitar nada, absolutamente nada, porque es el canon, porque es la palabra de Dios. Y en mi congregación, en mi iglesia, saben que tengo temor, yo uso la Young Version, pero en la Young Version hay 40.000 versiones, basados en distintos manuscritos, en distintos manuales, en distintos diccionarios griegos, que muchos de ellos no me da confianza. Yo no voy a avanzar ahí, pero quedaros con una cosa. La única manera de confundir a la iglesia cristiana es poco a poco ir eliminando el mensaje, tergiversando, confundiendo con falsas promesas, con falsas arqueologías, con falsas apariciones de manuscritos antiguos que irán a contradecir lo que la iglesia cristiana hace tiempo aceptó y lo convirtió en el canon de la palabra del Señor. Solamente podemos ser salvos por Jesucristo, por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así entramos, gloria a Dios, nazco de nuevo por medio del arrepentimiento, por medio del Evangelio de Jesucristo. Déjame que te diga más corto, que el reino de los cielos es un reino en donde Cristo prevalece, por consiguiente también es un reino vencedor. Amén. Es un reino vencedor. El pasaje que hemos leído hoy nos habla de la llegada del reino de Dios y nos invita a que entremos. Y cuando ya hemos entrado a través de todos estos elementos que os he presentado, debéis de estar contentos, porque el reino de los cielos es un reino en victoria. Fijémonos en el milagro que nos relata el evangelista. ¿Qué dice? Dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó de tal manera que el mudo veía y hablaba. ¿Amén? ¿Sabéis? Este versículo a priori no ofrece ninguna dificultad. Lo he leído en todas las versiones, saben cómo interpretaban los textos griegos, cada uno de una manera diferente. Porque aquí había algo que a mí, este texto me decía algo que yo lo veía de una manera más enfática. Y lo voy a leer otra vez. Fijaros, dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó de tal manera que el mundo veía y hablaba. A mí aquí hay algo que me llamaba siempre la atención. Todo el mundo entendemos que Jesús hizo un milagro, que sacó fuera un endemoniado, un hombre que estaba poseído, lo sacó fuera, y como consecuencia el mudo hablaba y el mudo, que era ciego, veía. Amén. Aquí no hay nada contrario. Pero yo veía que había un énfasis, que dice: y lo sanó de tal manera. Sí, como algo sorprendente, como el que escribe se sorprende. Y para mí quien mejor muestra, digamos, ese énfasis de tal manera es la Reina Valera de 1909, que aun diciendo las mismas palabras, los puntos y comas los pone de distinta manera. ¿Verdad que me estáis entendiendo? Los puntos y comas los pone de distinta manera, dándole importancia de tal manera. ¡Qué grande es nuestro Dios! ¡Qué grande es nuestro Dios! Que de tal manera, como dice Juan 3:16, ¿no? De tal manera, de una manera tan especial. Yo no puedo perder la candidez de esa frase. De tal manera Dios hizo ese milagro, que el mudo hablaba y veía. Y eso tenía que ser motivo de alegría, ¿verdad? Pero claro, los fariseos les trajo envidia. Los fariseos los encorajó, los quisieron crucificar. Los críticos liberales prefieren afirmar que los endemoniados simplemente eran epilépticos, ¿verdad? Pero una de las acciones del Mesías
que corroboraba, que afirmaba que él era el Mesías, precisamente era el poder echar demonios. Y eso lo dice Jesús en el Evangelio de Lucas, cuando él mismo reconoce: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Amén. El milagro que hizo Jesús en el endemoniado fue tan grande, como dice aquí, de tal manera, fue tan grande que la gente que estaba allí observando se quedó perpleja. Y crearon una actitud tremendamente positiva, porque empezaron a preguntarse si realmente sería el hijo de David. Es que lo que has hecho este hombre es que no se puede entender. ¿Realmente será el hijo de David? Y como estaban ahí los fariseos, dijeron: van a creer en él. Esto hay que retorcerlo, hay que quitarle eso de la idea. Y eso es lo que hace Satanás con la gente que quiere empezar a seguir al Señor. Cuando un creyente se convierte, o cuando viene una persona nueva, o cuando hay alguien que quiere empezar a seguir al Señor, siempre viene el enemigo a retorcer, a poner trabas para que tú no sigas. Y viendo los fariseos que la multitud respondía positivamente, viendo el milagro, si era este el hijo de Mesías, empezaron a acusarlo. Es triste. En vez de apoyarlo, empezaron a acusarlo. ¿Cómo? De tres maneras. Lo voy a decir brevemente. Primero, empezaron a utilizar una técnica de difamación. Empezaron a difamar a Jesús. La acusación del fariseo ante la duda de la multitud. Porque los fariseos no podían negar el milagro, porque toda la multitud lo vio. No podían enfrentarse a Jesús directamente, porque la multitud lo hubiera defendido. Entonces vamos a difamarlo. ¿Y en qué lo difamaron? En algo que raya la blasfemia en contra del Espíritu Santo de esos religiosos. Difamaron a Jesús diciéndolo que él era un aliado de Satanás. Dice: él echa fuera al diablo por Belcebú, el príncipe de los demonios. El príncipe de los demonios. Y la idea en el texto griego no es tanto una influencia externa de Jesús, como si el diablo le diera cierto poder, sino como si el diablo estuviera dentro de Jesús, capacitándole para poder echar fuera demonios. ¡Qué fuerte! Esa blasfemia contra el Espíritu Santo. ¡Qué fuerte! Pero Jesucristo le dio tres respuestas. Esto no podía quedar así. Y Jesucristo les dijo: si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. Y ese reino no puede permanecer en pie. ¿Qué está diciéndole Jesús con su sabiduría? Mira, si yo echo fuera el demonio por Satanás, significa que estoy dividido el reino de Satanás. ¿Cómo Satanás va a dividir su propio reino cuando Satanás lo que quiere es un reino fuerte, poderoso y que vaya creciendo? Lo que están diciendo los fariseos no tiene absolutamente ningún sentido. Es una acusación falsa. Y además añade: y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, por el príncipe de los demonios, que yo soy un aliado con él, entonces vuestros hijos que también echaron demonios, ¿por quién lo echaron? Eso los dejó perplejos. ¿Por qué? Porque según los hebreos, según los judíos, los demonios, y tienen razón, solo se pueden echar por medio del Espíritu de Dios. ¿Correcto? No puede ser por medio del espíritu malo o satánico, sino por medio del Espíritu de Dios. Por consiguiente, dicen: si nosotros ahora estamos diciendo que Jesús echó fuera a los demonios por Belcebú, entonces tendremos que admitir que todos nuestros hijos, a los que los tenemos como profetas, como líderes religiosos, ellos también lo echaron por medio de fuerzas satánicas y diabólicas o por medio del Belcebú. Por tanto, lo desarmó completamente. Y ahora viene la afirmación de Jesús: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, porque ya no tenía otra alternativa, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Dale un aplauso a Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Ha llegado el reino de Dios. Y el reino de Dios está aquí hoy con nosotros. No necesitamos palmas, tal vez, porque nosotros ya lo hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios está con nosotros. Los fariseos procuraban desterrar la idea de que Jesús era el Mesías a través de falsas acusaciones y calumnias.
pero Jesús las desmonta y les dice que las señales que él había hecho precisamente evidenciaban que había llegado y había comenzado, se había inaugurado el reino de Dios. Por eso es interesante observar que la señal de la venida del reino no consiste en megas iglesias, no consiste en iglesias grandísimas o en grandísimos ministerios. La señal de la venida del reino precisamente no consiste tampoco en campañas de avivamiento, sino en la victoria contra las fuerzas de maldad. Cuando nosotros luchamos contra las fuerzas de maldad, cuando reprendemos al diablo, cuando echamos fuera demonios, cuando vemos que tenemos la autoridad delegada por parte de Cristo para enfrentarnos a endemoniados y a todos esos príncipes de maldad, y vemos que Dios nos da el soporte y vencemos, es porque estamos en el reino de Dios. Amén. Por eso, hermanos, debemos de pensar que los cristianos que estamos en Cristo, que estamos en el reino, somos más que vencedores. ¡Anímate en esta mañana! Todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Créelo en el nombre del Señor. Si estás en el reino, créelo, que somos vencedores por medio de Él. Que Jesucristo no se ha llevado esta autoridad al cielo escondiéndola del mundo, sino que te la ha dejado a ti, a mí. Jesucristo dijo que yendo, dijo, predicad el Evangelio, diciendo, el reino se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, porque tenéis la autoridad que yo os he dado. Amén. Somos un reino vencedor. Levanta tu ánimo a Cristo. Puede que estés decaído, puede que estés deprimido, puede que estés frustrado, puede que no tengas trabajo, puede que estés enfermo. En mi iglesia hay de todo eso, pero yo no digo, pero Cristo está por encima de todo eso. Cristo está por encima de todo, porque somos un reino de vencedores. Porque el reino de Cristo es un reino vencedor, que vence y que vencerá. Que es un reino que está siendo atacado por todos los flancos posibles, que está siendo zarandeado, pero que al final solo va a permanecer uno, y el que va a permanecer es el reino de Dios, porque todas las fuerzas de maldad no van a poder contra Cristo, contra la roca inconmovible de Cristo, ni las fuerzas del Hades, ni el infierno mismo podrá en contra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ten valor, ten ánimo. Vivimos en un mundo de persecución. Ahora mismo nosotros, mi esposa Elena está apoyando a Puertas Abiertas, a la iglesia perseguida, como embajadora de ese ministerio. Hay millones de personas perseguidas en el mundo occidental, en España, en Europa, en América, en muchos sitios. Estamos siendo perseguidos en nuestras ideas, en nuestra fe, en nuestros dogmas, en nuestras creencias, en lo que dice la palabra. Estamos siendo perseguidos, hermanos, creedlo. Nos gusta lo que estamos predicando y casi no lo podemos predicar públicamente porque van a decir que ofendemos a los demás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a cambiar la palabra de Dios? ¿Vamos a dejar el Evangelio? Para entrar en el Evangelio hay que arrepentirse y creer en el Evangelio de Jesucristo. Pero no somos timoratos, porque aunque tengamos que sufrir en algún momento dado, sabemos que Cristo está con nosotros, que nos da la fuerza que necesitamos. Lo que sí que puede pasar, que en esa refriega, en esta lucha, siempre hay creyentes que quedan heridos, como en todo combate. En todo ejército, aunque sea ganador, también hay heridos. Porque la lucha contra el reino de las tinieblas es una lucha a muerte. Y el diablo quiere destruir nuestras almas y nos ataca con sus armas, con sus tentaciones, con mucha historia. Y a veces hay heridos en la vida cristiana. Hermanos que tienen heridas en el alma por distintas cosas que ahora no vamos a entrar aquí, a veces por cosas antiguas, a veces por cosas nuevas, a veces por el propio pecado que han dejado a veces entrar al diablo sin tener necesidad y ahora no tienes esa victoria. Pero déjame decirte que el Señor tiene el hospital para sanar a los heridos más grande. Aleluya. Déjame decirte que estés como estés, la sangre de Cristo está aquí para ayudarte, para bendecirte, para sanar toda la herida del cuerpo, del alma, del espíritu, de las emociones, de tu vida. Jesucristo está aquí para ayudarte. Amén. Amén. Te he dicho cómo puedes entrar en el reino de Dios. Te he dicho que el reino de Dios es un reino vencedor. Y muy sucintamente quiero decirte una cosa más. Tú debes de permanecer en el reino. Queremos permanecer en el reino. La palabra de Dios tenía el texto que hemos leído, un texto que dice: el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Mira, esto lo digo con pocas palabras, pero es muy importante que lo tengamos presente.
La Biblia nos enseña que hay dos reinos, ¿correcto? El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas es el de Satanás. Y los dos están en oposición, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Es una lucha sin cuartel, es una lucha en donde no hay posibilidad de paz, aunque quiera intervenir el Trump y nos quiera subir los impuestos. Ahí no puede hacer absolutamente nada. No puede intervenir en estos dos imperios. El imperio de las tinieblas, donde gobierna Satanás, y el imperio de Dios que gobierna nuestro Señor Jesucristo. No se puede haber paz. Al final, uno vencerá y el otro será derrotado. Y ninguno de los dos se puede declarar neutral. No pueden fumar la pipa de la paz, no se pueden dar la mano, no pueden decir vamos a acabar bien, porque esto no va a acabar bien. Solamente un reino va a vencer. Y en lo que respecta a ti a nivel particular, quiero decirte que nadie puede estar fuera de los dos reinos. Tú no puedes decir, bueno, como esto es así, yo me lavo las manos como Pilato, y yo ni estoy en el reino de Dios, ni estoy en el reino de las tinieblas, yo me busco la vida como puedo. No puede ser. Porque todos pertenecemos a cualquiera de los dos reinos. Nadie puede estar fuera de los dos reinos. O perteneces a uno o perteneces a uno. Dice la palabra de Dios, ninguno puede servir a dos señores. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Hay dos reinos. Y tú, en esta mañana, tienes que coger qué ciudadanía quieres tú estar. ¿En qué reino quieres pertenecer? Yo creo, y así pienso, que si no todos, casi todos, habéis escogido hace tiempo pertenecer al reino de Dios. Amén. Pero quiero que sepas que eso depende de ti. Dios no te coge así, pum, pum, y te va colocando, no. Tú dices, yo quiero entrar. Y Jesucristo te ha invitado a que entres al reino de Dios. Él vino y anticipó el reino. Él vino e inauguró el reino. Él vino y te enseña a entrar al reino por el nacimiento, por el arrepentimiento, ¿verdad? Por creer en el Evangelio. Tú tienes que entrar ahí. Ahora, si tú sigues el Evangelio de Satanás, finalmente quedarás dominado por el príncipe de este mundo. Pero cada uno escoge el reino en el que pertenece. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo nos busca, nos salva, nos escoge y por medio de la fe nos traslada al reino de su amado Hijo. ¿Amén? Bien, hermanos, hemos celebrado hoy, se celebra el Día de Ramos, lo hemos dicho, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, aunque luego terminó en la cruz, pero no hay mejor manera de decirlo en que o demos satisfacción a Jesús, en que nosotros digamos, yo quiero entrar en el reino de Dios. Jesucristo, concluyo, Jesucristo hoy te está haciendo una invitación, a ti que estás en la iglesia, te hace una invitación para que entres en el reino de Dios. Y si tú estás en el reino de Dios con dudas, vacilando, porque sientes los ataques del adversario que te están queriendo arrastrar, que te afiances en el reino de Dios. Afiánzate en el reino de Dios. Afiánzate en su palabra. Afiánzate en sus normas. Siéntete ciudadano del reino. Siéntete ciudadano del reino. Dile, gracias Señor, porque tengo el privilegio de servirte. Y si tú estás herido por las refriegas de la lucha, yo te invito en este día que tú digas, Señor, soy un soldado tuyo, de tu ejército. Soy un soldado de Cristo, pero yo me siento herido por algunas cosas del pasado, del presente. Me siento mal. Si sientes que Satanás está ganando terreno sobre su vida, hoy te invito a que tengas una victoria en Cristo Jesús. Di, Señor, sana mis heridas. Señor, creo que tú eres el sanador. Creo que tú eres el Salvador. Creo que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Rompe todas las ataduras de mi vida, Señor. Sana todos mis pecados por la sangre de Cristo Jesús. Y hazme un soldado eficaz para que siga luchando dentro del reino de Dios, para que tú te lleves la honra y la gloria. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Aleluya, Jesús. Amén. Amén. ¿No? Terminamos con una oración. Amén. Amén. Sí. Voy a tener una oración aquí, con mi mano conmigo. Aleluya, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos honra y te damos gloria. Y gracias por este privilegio de compartir aquí en
en el puerto Santa María con mis queridos hermanos de la familia Moreno, Gloria, Señor. sí. Qué buenos recuerdos, Señor, de tantos años. Sí, Me alegro de ver convertidos, me alegro de ver esta familia, Señor, que a pesar de los años siguen luchando contra viento y marea, Señor, y ahí están firmes estableciendo tu bandera eterna, Padre. Amén. Yo los bendigo en tu nombre, Padre. Pido que sigas aumentando sus ministerios, que sigas capacitándolos, que les sigas dando visión, Señor. Amén. Que este cariño que ellos siempre muestran, que siga en aumento, Señor, y en progresión, porque vivimos en un mundo de maldad y de falta de afecto, Padre. Y te pido que tú bendigas a esta iglesia. Amén. Y yo no sé si en esta iglesia haya una persona que está herida, Señor, pero si hay una persona que está herida y quiere levantar la mano, el propio pastor orará por ella. Amén. Si hay una persona que necesita la oración a nivel particular, puedes levantar la mano y tu propio pastor va a orar por ti. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. No tengáis timidez, si hay una lucha en vuestras vidas, salid hoy con la victoria de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias, hermano. El teléfono. Amén. Muchas gracias. Si era nuestra hermana pide oración, alguien pide oración. Amén, nuestra hermana. Pues vamos a orar. Vamos a orar. Bendito.